Bones, que tal? Como tais? Como lleváis la cuarentena? Bueno, güey, vengo a falavos neste vídeo de libros prohibidos. Como sabéis, a lo largo de nuestra historia, muchos libros fueron prohibidos, ya incluso quemados, por non interesar a gobiernos e instituciones que llegaren a les manes del pueblo. Y güey, traigo vos algunos de los libros que todavía a día de güey en algunos lugares tan prohibidos. Parecióme interesante porque son libros perconocidos que seguramente conoceréis y a ver qué vos parece. El primer libro del que vos falavos lle Harry Potter de J.K. Rowling. Lle una saga perconocida por todos y por todos nós y que aparentemente non tien nada malo, pero en algunas escuelas religiosas de los Estados Unidos y del Reino Xunío tan prohibíes todavía a día de hoy estos libros por supuestamente fomentar el esoterismo. Bueno, parecióme muy curioso. El segundo libro del que voy falavos ya también un libro que debe estar prohibido en las mismas escuelas, porque son escuelas también de los Estados Unidos y es el diario de Ana Frank. Y este prohibiéronlo por considerarlo demasiado explícito. Si leísteis el libro, las ediciones íntegres, la protagonista en algunos capítulos ya algo como muy puntual y muy leve fala del so despertar sexual y de los sus sentimientos y de lo que va experimentando al través del amor y considérenlo demasiado duro, demasiado explícito y por eso lo prohibieron. Y un poco deprimente que sea lo único que consideren que eso es lo más relevante del libro. El tercer libro del que vengo a falavos non lo tengo aquí físicamente y é una novela gráfica que se llama Persépolis y que si non la leísteis recomiendo vos a todos que lo fagáis, vais leela super rápido porque lle novela gráfica y llese moi bien e lle unha novela autobiográfica na que la autora fálanos de les súas vivencias e de todo o proceso de la revolución islámico en Teherán y concretamente de la falta de derechos que sufre la población en general y concretamente sobremanera les mulleres. E este libro está prohibido todavía a día de hoy pola legislación iraní. El cuarto libro del que vos voy a falar tampouco lo tengo físicamente. Lle El Código da Vinci. Tamén seguramente muchos de vosotros leísteislo e si non sentiríais falar del. Este libro foi duramente criticado pol Vaticano, pero en el Líbano todavía a día de hoy está prohibido supuestamente por ofensas al cristianismo. E agora vou falavos de dos libros que non lle que ten agora mesmo prohibidos, pero sí que tuvieron una historia curiosa y por eso quería meterlos también en este vídeo. Un de ellos é este, Fariña, que ya digo, non está prohibido a día de hoy, pero este libro tuvo secuestrado en España en el año 2018, seguramente acordaréis vos, por culpa dunha denuncia dun exalcalde do Grove e ya que en el libro falase del narcotráfico en Galicia e casualmente hai dellos políticos e altos cargos relacionados con estos casos. Entón hubo unha denuncia e este libro tuvo secuestrado, concretamente esta edición, que ya é la edición en castelán. Después salió la edición tamén en galego con Xerais. Agora ya podéis acceder de nuevo a él y también é un libro que vos recomiendo. Creo que fixeron justamente lo contrario de lo que querían conseguir. Si querían conseguir que non se lleera, creo que todo el mundo, yo que traballo en una librería, pasé vendiendo libros de Fariña meses. Y por último, el último libro que vos traigo é Alicia en el País de las Maravillas y este libro tuvo prohibido en China. Y diréis vosotros, ¿por qué? ¿Qué es lo malo que puede tener Alicia en el País de las Maravillas? Pues tuvo prohibido porque en el libro, como sabéis, los animales están personificados, ¿no? Pues tuvo prohibido por poner, digamos, a la misma altura a las personas que a los animales.
bueno, lle algo que me pareció curioso, a día de hoy non, ya non está prohibido, pero bueno, lle un caso particular. Y bueno, estos son de algunos de los muchos libros que tuvieron prohibidos y que todavía a día de hoy están prohibidos en de ellos lugares del mundo y en diferentes periodos de la historia. E gustaríame que nos comentarios deixarais se conocéis de algún libro que ten estes mismes situaciones ou asemellais que todavía non pueda acceder todo o mundo a él, e tamén que vos paez que en dellos lugares del mundo siga siendo imposible algamar dellos libros ou libros de ciertas temáticas. Podéis deixalo en comentarios e muchas gracias por ver el vídeo e ánimo nesta cuarentena. Un besín.